Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos. Jai Shila Prabhupada, bienvenidos otro jueves más en las redes de Hare Krishna Mar del Plata y otro episodio de Bhakti 360. Como ustedes ya saben, todos los jueves, 18 horas, en el canal de YouTube y en el perfil de Facebook de nuestra congregación, de nuestro colectivo Hare Krishna Mar del Plata. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual Arjuna Saka Das, y el día de hoy tenemos el cierre de una trilogía, la tercera parte de Conciencia de Krishna y la música. Vamos a estar hablando de la música, vamos a estar hablando de la espiritualidad, vamos a estar hablando sobre el Bhakti Yoga, vamos a estar hablando sobre distintos ritmos, melodías, tiempos y demás, para lo cual tengo un invitado muy especial el día de hoy, Devarshi Narada Das. Hare Krishna Santo, mi Hare reverencia. ¿Cómo anda? Krishna, Haribol. ¿Todo Muchas bien? gracias, Arjuna, por la invitación. Muchas gracias por La estar. verdad Muchas que muy gracias. contento de estar acá con vos Bueno, y con muchísimas todos gracias, ahí que Sadhu. están mirando. Gracias por estar del otro lado, por dedicarnos un tiempito a nosotros para hablar de esto, que es fundamental para la cultura del Bhakti Yoga, la música, la poesía, el canto y demás. Así que seguramente hoy vamos a tener mucho de qué hablar. Pero antes de meternos en tema, me gustaría que el público que está del otro lado lo conozca un poquito mejor. Cuéntanos un poquito dónde está y qué vínculo, qué relación tiene con la música. Bueno, yo estoy en Buenos Aires, Uh -huh. ¿sí? Yo soy de Avellaneda, nací en Avellaneda, ahora estoy viviendo en Caseros, Buenos Aires, hace varios años. Y bueno, estoy con la música desde aproximadamente cuando tenía 12 años, 11 años, ¿no? Madre, mis padres me compraron una guitarra. Bien. Empecé con la guitarra, después fui a aprender guitarra, fui a aprender también a conservatorio, Uh -huh. fui a la Escuela de Música de Buenos Aires, estudié con varios profesores y después siempre también hubo un piano en la casa de mi abuela, empecé a tocar el piano también. La música te lleva de un lado para el otro, de un Claro, instrumento para el otro, claro. y, y es tan infinito, ¿no? Lo que es el concepto de la música, que no hay un límite. No es que, bueno, aprendí hasta acá y me quedo acá, no. Claro. Sigue constantemente, ¿no? Y después por la misericordia, ¿no? de los devotos, empecé a tener, yo vengo, en realidad empecé a conectarme con la música del rock, ¿no? Sí, sí. Vine desde ese palo, ¿no? Del tema de las bandas punk, también mucho del punk, hardcore, que donde la conciencia de Krishna tuvo mucho impacto, ¿no? Sí, En lo que claro. es el movimiento Straight Edge, ¿no? El movimiento Straight Edge que se originó en Washington. Entonces, donde los chicos, ¿no? Que iban a los recitales no consumían alcohol, no consumían drogas, eran vegetarianos, ¿no? Uh En -huh. principio no eran vegetarianos, pero sí no consumían ningún tipo de alcohol, drogas. Y, y bueno, eso tuvo una conexión muy directa, ¿no? Con los devotos. Entonces los devotos empezaron a estar en los recitales y Claro. yo empecé a tener conexión, digamos, bueno, desde la música, ¿no? Ahí con la conciencia de Krishna, ¿no? Y bueno, siempre estuve tocando en bandas, varias bandas de hardcore, punk, y después con el tiempo empecé como a tomar otros rumbos, ¿no? Musicales. Si bien sigo escuchando esa música, me sigue gustando, ¿no? Porque Uh -huh. es algo que uno me trae nostalgia, ¿no? Empecé a Claro. escuchar otro tipo de música, ¿no? Y después empecé a tener más conexión con lo que es la música de la India, la música indostánica, Uh -huh. ¿sí? Empecé a profundizar acerca de los diferentes, digamos, tópicos acerca de la música indostánica y en relación con la música devocional, ¿no? Claro. Lo que yo ya venía escuchando, ¿no? Si bien no tocaba todavía, si bien iba a los kirtan, iba a los vayan, escuchaba discos de músicos, de devotos, pero todavía no entendía bien qué es lo que sucedía, ¿no? Simplemente lo escuchaba y decía que bueno, Hare Krishna, y listo, y me quedaba en eso, ¿no? Claro, claro. Pero después empecé a profundizar y yo lo que entendía hasta ese momento de la música era algo completamente diferente a lo que después empecé a comprender internamente. Y
y fue muchísimo más profundo y enriquecedor. Porque hay muchísimas cosas, sobre todo en la música de la India, ¿no? Claro. Que tienen que ver con las emociones, ¿no? Que están implícitas en la música, ¿no? Los ragas, no solamente, bueno, los ragas forman parte primordial, ¿no? De la música de la India. Y después voy a explicar un poquito qué Sí, qué es sí. raga, ¿no? Para que entiendan las personas, ¿no? Pero a lo que voy es que la música de la India, ¿no? Lo que es lo emocional, ¿no? En relación con lo devocional, es muy profundo y cada vez es más profundo a medida que uno lo va experimentando, cuando lo va practicando como Claro. algo serio, digamos, ¿no? Está bueno, está bueno. Bueno, hoy entonces tenemos mucho de qué hablar, pero antes de meternos Sí, en la música y, digamos, la espiritualidad propiamente dicha, me gustaría volver un sí, poco atrás, cositas que sí. fue diciendo que me interesaron. Por ejemplo, en la familia había músicos, no sé, digo, tu papá, tu mamá, algún tío, no sé, Sí, hermanos mayores, alguien que ya estaba tocando cuando vos arrancaste. mi, mi abuela tenía un piano en la casa y ella tocaba el piano. O sea, mi abuela era una persona muy, muy musical, ¿no? Ujú. En mi casa siempre hubo música, en realidad. Mi Claro, papá siempre tenía vinilos, escuchaba los Beatles, Queen, o sea, siempre en mi casa la música estaba todo el tiempo, constantemente. Y cada vez que iba a lo de mi abuela, lo mismo también. En la casa de mi abuela tenía un tocadisco y ponía música todo el tiempo, y el piano estaba ahí, se ponía a tocar el piano, y después me ponía a tocar yo el piano. Tocaba lo que podía, claro, hacía, claro, no sé, jugaba en realidad, claro. ¿no? Y la música estuvo de esa forma, ¿no? Y junto con mi hermano empezamos a incursionar en lo que es la música, en escuchar bandas, empezamos a comprar discos, él compraba discos por su lado, después yo compraba por mi lado, después los unificábamos y teníamos nuestros discos ahí, Ujú. y nos empezamos a hacer un poco fanas de la música, del rock, Claro, después empezamos con el hardcore y con el punk, empezamos a ir a recitales juntos, fue por ese lado, ¿no? tal cual. De la música siempre estuvo presente, digamos, en la familia, si bien no había músicos profesionales, ¿no? Mi papá no es que tocaba, no tocó en bandas, mi abuela tampoco, pero la música siempre estuvo. Está bien, Siempre, está siempre bueno, estuvo ahí. está bueno. Y hablando de bandas, ¿cuándo arrancó? ¿Cuándo fue su primera banda? ¿Cuándo arrancó esto de subirse a un escenario, empezar a tocar y demás? Bueno, mi primera banda fue una banda de punk que en realidad no subimos a un escenario. No Tocamos en un llegaron al cumpleaños. escenario. No, tocamos en un cumpleaños. Nos invitaron a tocar un cumpleaños, había gente, estaba bueno, fue en Sí, sí, vivo, digamos, pero fue muy rústico, ¿no? O sea, los amplificadores ahí como sonaban, claro, todo como sonaba así al aire y bueno, sin sonido, o sea, no había una persona que estaba haciendo sonido. Bueno, fue una experiencia. La verdad que fue bastante lindo recuerdo, digamos, me quedan buenos recuerdos de eso. bien, bien punk, Y ¿no? bien punk, sí, Claro. sí. Y después cuando empecé a tocar un poquito más profesional, fue cuando empecé a tocar con Sudarsana. Fue la primera banda. Sudarsana era una banda de devotos Sí. en los 90. Ujú. Con ellos empecé a tocar más profesionalmente, porque yo venía tocando en banditas. Sí, toqué en pub, he tocado con una banda anterior, pero cuando empecé a tocar con Sudarsana empezamos a tocar en escenarios. He tocado en Cemento, Claro. hemos ido a tocar a Chile, hemos ido a tocar bueno, varios lugares, a varias provincias, pueblos. He conocido un montón de gente, así que puedo decir que la primera banda con la que me subí en escenario a tocar así como en forma más profesional o como más cantidad de gente fue con Sudarsana. Claro, tal cual. Bueno, y Es también, la ¿no? Que, banda de Ariel. Ariel exacto. vos lo has entrevistado. Lo hemos entrevistado y hemos Gran contado un poco amigo. la historia cuando hicimos nuestra trilogía de Conciencia de Krishna y el hardcore, ¿no? Ahí también Sí, mencionaban eso, que ahí también, bueno, banda que ha editado discos y, bueno, como usted dice, más como, digamos, profesional, con giras y todo eso. claro. Está Sí, bien, sí, con Sudarsana fue la primera banda y después de ahí he formado otras bandas y bueno, he tocado, también he ido a Brasil, he tocado con mi hermano mucho porque mi hermano es baterista
y Ajá. yo siempre fui el guitarrista, ¿no? Entonces siempre tuvimos como un camino bastante paralelo, ¿no? Con la música. Siempre tuvimos bandas juntos. Después en un momento es como que empezamos a hacer cada uno la suya, Ujú. porque también fueron cambiando los gustos. Claro. Pero la realidad es que siempre estuvimos en bandas juntos y hemos ido a varios países, lugares juntos. La verdad que tenemos un camino recorrido así bastante tiempo juntos Me en la imagino que música. en tu casa tus padres chochos, ¿no? Un hijo batero, el otro hijo violero, habría un lío en ese cuarto. Sí, sí. Tenía que haber empezado por ahí, antes de la... Fue tremendo porque nosotros teníamos, mi papá había comprado un equipo Aiwa, porque te digo, en mi casa siempre hubo música. Cuando Claro, tenía un equipo viejo, después compró el Aiwa, que era en ese momento, no sé, en los 90 te hablo, que era casetera, CD, ¿no? Todavía el CD no, era una novedad. claro, Entonces claro. compró ese equipo Aiwa y bueno, empezó a comprar discos y qué sé yo. Y a mí un día, bueno, mi mamá había comprado una guitarra, no sé por qué razón la compró, porque no sé si la compró porque se la pidió mi hermano, se la pedí yo ya la verdad que ahí se me, el filtro, y fue muy, estuvo ahí un tiempo, guardada Claro, como en el placar, y un día se me ocurrió agarrarla, digo, a ver, toda desafinada, o sea, no tenía ningún tipo de nada. de mantenimiento, Claro. estaba ahí como la habían traído. Y la enchufo en el Aiwa. Imagínate cómo terminó ese equipo después de varios años de Todo hecho pelota, ¿no? hecho pelota. O sea, los parlantes. Todo, sí, sí, Bueno, claro. y empecé a tocar la guitarra enchufando en el equipo Aiwa. Enchufando. Y un día a mi hermano se le ocurre agarrar un balde y una banqueta, puso dos baldes arriba de dos banquetas, agarró había como una especie de tacho de pintura que sonaba pero bárbaro, vos lo escuchabas y era una batería, hacía pa, pa, bueno, puso el tacho de pintura, puso los baldes y empezamos a tocar. Claro. Tocábamos los que nos salía, agarramos, escuchábamos, nosotros éramos muy fanáticos de Queen, Mira vos. somos todavía, somos muy melómanos, fanáticos de Queen. De hecho, yo toco el piano también, entonces, después de varios años estoy tocando canciones de Queen ahora, bueno, después te Qué cuento, pero bueno. así que, bueno, y tocábamos canciones de Queen, tocábamos canciones de los Ramones, canciones que nos gustaban a nosotros, o sea, siempre estábamos tocando, incluso los vecinos nos escuchaban y decían, tiene una banda, no entendían nada, tiene una Claro, banda, qué bien claro, que claro. suenan, viste, nosotros tocábamos cualquier cosa. Y bueno, así empezamos, tocando con tachos y enchufando en el equipo Aiwa. Muy bueno. Bueno, adelantados a su época, porque después tenemos toda esa seguidilla de bandas de guitarra, batería, aquellos White Stripes y demás, que Claro, tienen ese formato, ¿no? formato batería, guitarra. Sí, sí, Claro, sí, tal muy cual, es bueno. verdad. Sí, 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 sí. Sí, ¿Y, sí, sí. y cuándo se hace el quiebre? ¿En qué momento empieza, digamos, a interesar o gustar más la música de Oriente y se deja atrás un poco el rock and roll? Bueno, en los recitales de hardcore empezaron a aparecer los devotos y, y empecé a escuchar otro tipo de bandas. Por ejemplo, una de las bandas que a mí me marcó, digamos, en lo que es mi vida, digamos, musical, devocional, en un principio era una banda hardcore, la Ujú. banda Shelter, que Claro, seguramente la habrás escuchado, ¿no? sí, Eh, y lo que tenía Shelter es que, si bien la música era hardcore, pero había como un dejo de música devocional o de Oriente, algo, en las guitarras arpegiadas, ¿no? Como queriendo imitar eh, a lo que es los instrumentos de cuerdas, claro. ¿no? Eso venía mucho también de la música de los Beatles o de George Harrison, y ahí había una clara influencia de la música de George Harrison. Otra banda también que me empezó a gustar en aquellos tiempos era Kula Shaker, Claro, una banda de rock sí, sí. de devotos también, Ujú. y ahí empecé a tener un poquito como de empezar a desprenderme, ¿no? Si bien seguía en el rock, porque las bandas eran de rock, pero ya empezaba a interesarme otra cosa. Después empecé a escuchar, a darle más pelota a los Beatles también. Si bien escuchaba, yo sabía de los Beatles porque mi papá tenía todos los discos, pero
empecé a escucharlo más detenidamente, como Claro, escuchaba Queen en ese momento, que yo ya me compraba todos los discos así, y empecé a escuchar que los Beatles también estaban utilizando sitar, armonio, entonces, claro, ¿qué es claro. eso? Me empezó a despertar una curiosidad, ¿no? Y bueno, y después cuando empecé a ir al templo, empecé a ir al templo, empecé a conocer a los devotos, ahí inmediatamente fue como algo muy novedoso, ¿no? Escuchar Vajans, ¿no? El primer Igual. Vajans que escuché en el templo fue increíble. Los escuchaba a los devotos, yo me bajaba del colectivo ahí en la esquina del templo de Andonaí, año 98 más o menos, Claro. y los Ya se escuchaba a escuchaba los en la devotos. calle. Se escuchaban los devotos en la calle y el incienso, el olor del prasadam, el aroma del prasadam, todo era increíble, ¿no? Y ahí yo creo que fue el quiebre un poquito de lo que es Si bien siempre me siguió gustando el rock, pero fue como el quiebre, porque empecé a escuchar otras cosas, empecé a escuchar Vayan, yo ya en el Walkman o Dixman, no sé, en ese momento creo que ya estaba el Dixman. Claro. Yo ya escuchaba Vajans, ya tenía Vajans. Incluso en los discos de Shelter, ahora me acordé, al final de los discos tenían como bonus track y tenían Kirtan y clases en Claro. algunos discos, me parecen. Y había un disco de Shelter que era un disco completamente de Vajans, De mantras, claro, tal cual. todo de mantras. Entonces, fíjate que ya empecé ahí en lo que yo ya escuchaba, ya también estaba ahí los Vajans, ya estaba en los discos de Kula Shaker, también aparecen Vajans. Entonces, ahí creo que fue el quiebre real, ¿no? Después Claro. fui profundizando, ¿no? Pero en ese momento fue como el cambio. Tal cual. ¿Y cómo fue, digamos, la adaptación, ¿no? Porque el rock tiene, digamos, como una estructura, no sé, me parece a mí más simple, mientras que Sí, la música de Oriente es como más compleja. Los instrumentos son distintos, ¿no? No es lo mismo, digamos, no sé si será lo mismo, pero no es lo mismo tocar una guitarra que un tambor de dos cabezas o una tabla o un sitar, ¿no? Digamos, ¿cómo fue la adaptación de no solamente rítmica, sino también de sí. instrumentos y de cambiar un poco como la percepción de la música en la cabeza? Es que yo al principio rockeaba todo. A mí me invitaban a tocar la guitarra al templo y tocaba rock. Claro. Es así. Al principio todo era rock, no importa. Al principio todo era rock o punk, no sé, Claro, como que todavía estaba en esa, ¿no? Creo que fue muy gradual, no fue de golpe, ¿no? Eh, yo me acuerdo del primer armonio que toqué, lo toqué en Andonaí, pero no sabía tocar nada, o sea, me daba hasta vergüenza, porque yo, a ver, nunca fui pianista, siempre, recién ahora estoy más serio con el piano, siempre fui más de tocar de oído. claro, Y entonces, si bien la guitarra yo tocaba, pero siempre fui con la música, fui un poco tímido, ¿no? Aunque después no parezca tan tímido, pero soy bastante tímido en realidad. Y soy como muy respetuoso también en agarrar un instrumento que no sé tocar. Entonces, la guitarra siempre la toqué con cuidado. Después, cuando aprendí a tocar la guitarra, me relajé un poco, empecé a tocar. Pero siempre tengo respeto al instrumento que estoy claro. tocando. Y a la música que estoy tocando también, no solamente el instrumento. Entonces, fui como despacito, ¿no? Cuando toqué por primera vez un armonio en el templo de Andonaí, lo hice con mucho cuidado, ¿viste? Había otros devotos que tocaban ya, entonces como que dije, toqué un poquito y dejé, ¿viste? Fue Listo, así muy, muy tímido, claro, fui muy tímido. Y hasta que me decidí a realmente tocar armonio, antes de tocar armonio me decidí a tocar sitar. Yo creo que también ahí fue como un poquito la transición, ¿no? Porque el claro. citar un instrumento de cuerdas era Sí, algo como de sí, los más Beatles parecido a una guitarra, a supongamos. una guitarra. Sí, es parecido, pero nada que ver. Así que, pero bueno, sí, tiene cuerdas. Claro. Sí, entonces fui a aprender citar, empecé a tocar citar y empecé a tocar en el templo. Y bueno, mis primeros toques de citar en el templo eran rockear el citar, más o menos. Era taca, 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 era cosa, era como sí, sí, era hacer eso, me acuerdo. Y, y lo que tiene que, me acuerdo que mi profesor de citar, yo tocaba el citar, pero no cantaba las notas, porque para la música
de la India se cantan unas notas que tienen Claro. otros nombres, no son los nombres que conocemos nosotros, do, re, mi, fa, sol, la, si, sino son otro tipo de nombres, son sa, re, ga, ma, pa, da, y, ni. ¿Sí? Entonces mi profesor me decía, cantá las notas, pero yo toco, le digo, no canto. Me dice, no, cantalas. Por algo me dijo. Claro, claro. Es por Porque, algo, ¿no? porque hay algo que sale de nuestro razonamiento, ¿no? Dicen que las notas de la música de la India son deidades, que tienen emociones, ¿no? Claro. Son devas. Ujú. Entonces, esos devas te dan como ciertas cualidades en lo que vos estás haciendo artístico, ¿no? Si estás cantando, si estás tocando. Entonces, por algo me lo dijo, ¿no? Y hubo como una transformación ahí, porque cuando empecé yo a cantar las notas, cuando estaba tocando en el sitar, me empecé a interesar en otros instrumentos. Y ahí es donde Claro, agarré el armonio seriamente. Y ahí empecé a... Fíjate cómo, de esto te estoy hablando, pasaron como 10 años. claro, todo un proceso. O sea, del 98 que, que fui al templo hasta, hasta el 2008 más aproximadamente, pasaron 10 años que me Montón. decidí por agarrar un armonio y empezar a cantar. Claro. Entonces, creo que fue muy gradual. Y después me animé a agarrar un armonio, después me animé a cantar algo así simple y bueno, se fue dando todo muy lento. Está bueno. Mucha paciencia. Sí, sí. Está bien, y hay que tener paciencia, es algo nuevo, ¿no? Uno tiene que como que volver a aprender un Sí. montón de cosas. No fue para nada de golpe, porque yo podría haber agarrado el armonio en Andonai y ponerme a cantar cualquier cosa, pero no sé si hubiera sido lo mismo. Estuvo bueno el proceso. Siento como que fue muy enriquecedor el proceso y Claro. fui entendiendo internamente, ¿no? Fue muy lento el proceso y estuvo buenísimo. Está bueno. Ahí recién, como escuchaba que como que tocaba de oído, pero también al comienzo me dijo que no, que fue a la escuela de música, tuvo sus profesores de música. Sí, ¿Cómo es la sí. combinación entre, digamos, no sé, el talento natural o la habilidad natural que puede tener una persona y aquello que se adquiere a través del estudio? Digo, ¿es una combinación? ¿Uno es mejor que el otro? ¿Cómo es? No sé. Eso de la habilidad natural, sí. Hay personas que vienen con una habilidad natural por karma, ¿no? Lo traen de otras vidas. Pero también tiene que ver mucho el entusiasmo también de lo que uno quiere hacer, ¿no? Eh, no sé si no sé si es algo bueno tener un talento natural, no lo sé. Tuve buenos profesores que tuvieron mucha paciencia. Mi primer profesor fue un profesor que tocaba blues, que Qué tenía una bueno. casa de música, me acuerdo, en la calle en Cadorna, en Wilde, que era una casa chiquitita, creo que ahí compramos mi primera guitarra. Y él tenía digamos, donde enseñaba en la parte de atrás de la casa Claro. de música. Y me acuerdo de eso, me acuerdo que todavía conservo las partituras o los ejercicios que él me daba, los libros de música que yo que estudiaba en ese momento, los conservo. Y tengo muy lindos recuerdos. Fue lo primero que estudié serio de música, ¿no? Porque, Claro. y yo no sé si tenía un talento natural, la verdad nunca creí que tenía un talento natural ni nada, sino simplemente creo que tenía mucho entusiasmo, estaba muy entusiasmado. Eh, quiero hacer en eso un poquito de importancia, porque el entusiasmo es muy importante, ¿no? Incluso en la vida espiritual lo mismo, ¿no? Claro, claro. Y una persona que se propone hacer algo, ya sea quiera cocinar o quiera tocar, creo que cualquier persona lo puede hacer, simplemente con un entusiasmo. Obviamente que a algunos les va a costar más que a otros, pero si uno imagínate, yo desde que empecé con la música hasta que me decidí a tocar armonio pasaron como, no sé, ¿cuánto? 20 años más o menos, ¿no? Claro, claro. Imagínate, ¿no? Es Imagínate. un montón. Pasó mucho tiempo desde que yo me conecté con la música hasta que me decidí a empezar a tocar armonio. Muchísimo tiempo.
Entonces, creo que la paciencia es vital, pero y con entusiasmo y paciencia uno puede lograr eso. ¿Sí? Si bien Bueno, cuando empecé a tocar guitarra no conocía, no sabía lo que era un armonio, obviamente. no, claro, Pero claro. bueno, No, pero pero bueno, bueno, es un poco como se explica en el Bhagavad Gita, ¿no? Que los procesos son con determinación y desapego, ¿no? Y es un poco esto exacto. del entusiasmo y la paciencia, ¿no? Tiene que haber como una Sí, combinación. sí, tiene que haber una combinación con eso, exactamente. Está bueno. Desapego, sí, no esperar ningún resultado, dejar que fluya. No, lo que tiene mucho la música es que si no, si uno está muy mental o Claro, está muy creído, ¿no? Los músicos de hoy en día se las creen todos, no fluye. Fíjate que los músicos los que más egos tienen no sacan más discos, tal cual. porque el ego destruye todo. Sí, sí, El o ego. la carrera se descarrila en algún momento, claro. Sí, pero creo que tiene que ver mucho, sí, obviamente, eso ni hablar, ¿no? Pero en el caso de los que no se descarrilan tanto, ¿no? Eh, el ego les destruyó la carrera, Tal si cual. querés llamarlo, no funciona, no funciona ni con la mente. Entonces uno tiene como que desapegarse, dejar que fluya. Es así, es arte. Tal Con cual. cualquier tipo de arte, con cualquier tipo de arte, puede ser danza, pintura, tiene que fluir. No es algo mecánico que tiene, bueno, yo tengo que hacer esto. No, si bien uno estudia música en forma, entre comillas, mecánica, ¿no? O Claro. técnica, no Sí, sé si la sí. palabra mecánica, técnica, ¿no? Pero después en el momento en que uno toca música, uno fluye, uno no está pensando en lo técnico, porque si no, no fluye, no va, no No tiene funciona. sentimiento, no hay emoción. No hay sentimiento, es todo robótico, ¿no? Claro. Entonces, en el momento que uno en el momento que uno estudia. Bueno, tengo que tocar tal nota de tal manera, a tal ritmo, pero después, en el momento que uno ejecuta la música, en el momento que uno está tocando, no en el momento bueno, o en un recital o en algún concierto o en algo, uno tiene que disfrutarlo, ¿no? Tal cual. Tiene que vivirlo. No sé si la palabra es disfrutarlo, pero sí vivirlo, Tal el cual, tal cual. momento. Bueno, Eso. y eso también, digamos, como que es lo trascendente del arte, ¿no? Porque el arte permite esa conexión con algo que está más allá porque de dónde viene, ¿no? De dónde viene la inspiración, de dónde viene todo ese sentimiento, ¿no? El arte, Sí, la música, la danza, la pintura, ¿no? Todas las artes como que sí, permiten al ser humano conectar con otra cosa. sí. El arte es lo que yo, dentro de lo mundano, ¿no? Si el arte mundano, dentro de lo mundano, es lo más cercano a lo espiritual. Claro, Dentro de lo mundano, te digo. claro, claro, Después claro. el arte consciente o el arte espiritual ya es algo completamente trascendental, ¿no? Ujú. Porque uno lo está haciendo eh, para Krishna. Claro, ¿No? Para Dios. Pero el arte mundano conecta por algún lado, conecta. Hay una bajada de información, ¿no? Hay algo ahí. Quizás tal no cual. son conscientes, viste Ujú. que hay muchos que no son conscientes, no saben de dónde viene eso, ¿no? Cuál es la fuente, ¿no? Pero Exacto, baja exacto. ahí. Y hablemos ahora de esta música de la India, ¿no? Que tanto Sí, interesó y que se empezó a investigar, empezó a estudiar y demás. sí, Antes habíamos hablado de las ragas, para aquellos que están del otro lado y por sí, ahí no conocen mucho este concepto. ¿Qué es una raga, sí. por ejemplo? Raga es es un esquema melódico, ¿sí? Que establece una composición, ¿sí? Una improvisación. eh, no es una nota nada más el raga, o un sonido, ¿sí? Como nosotros conocemos en la música occidental, que podemos, una escala, ¿no? Sí. Do, re, mi, fa, sol, la, si, o una escala, digamos, particular, o Ujú. un estilo de música, ¿no? También, que decimos, bueno, esto es rock, esto es, Claro, y eh, tiene como sus no sé, características, ¿no? Rock, claro. tango, clásicos, no sé, hay como Sí, distintos formatos. es un conjunto, yo para decirlo en forma burda, es un conjunto de notas que tiene una poderosa intensidad y una identidad musical y que le dan una cierta característica emocional, Claro. ¿sí? Esa sería mi, mi concepción, ¿no? Hay diferentes significados del raga, ¿no? Raga, la palabra raga significa color,
Ajá, pasión claro, o gran apego, ¿sí? bien. Ujú, Entonces, yo creo que toda la relación que le doy al raga siempre se lo voy a dar a algo espiritual, ¿no? tal cual. Sin duda. Si bien en la música de la India no todo, si bien la esencia es espiritual, pero no todas las conciencias que hacen música de India son espirituales, ¿no? Está bien. O sea, claro, puede haber un músico hindú haciendo una música increíble, pero no Claro, necesariamente espiritual. exactamente, ¿no? Claro, No, no, incluso, bueno, músicos occidentales han utilizado ragas para sus bandas, para hacer alguna, bueno, los Beatles, eh, y, y no sé si no sé si estaban conectados realmente con claro, Krishna, claro. ¿no? Quizás sí, obviamente George Harrison se hizo devoto, Tal ¿no? cual. Pero igual, ¿no? De alguna manera, hay un montón que utilizaron ragas, pero lo más importante es la conciencia cuando uno ejecuta un raga, Tal cual. ¿no? Por ejemplo, Imagina, en esto de que el raga, digamos que es como un color, no es como un tono, sí, una matiz. Digo, hay ragas sí, más tristes, hay ragas más alegres. sí. Cada raga como que impone como un sentimiento. Sí, exactamente. Ok, Imagínate que yo arranqué de que cada nota que uno está tocando, al ser una deidad, ujú, brinda una emoción en particular. Cada nota. Imagínate un raga que son 7 notas claro, y miles de melodías, infinitas melodías que yo puedo generar con un raga, ¿no? Hay diferentes composiciones para diferentes ragas, ¿no? Eh, lo que tienen los ragas en particular también que tienen un horario en particular, un se tocan en un horario. horario, horarios. Sí, hay ragas para la mañana, Ajá, ragas para el media mañana, para el mediodía, muy para la bueno. tarde, para la noche, hay ragas Claro, para los nocturnos distintos también. estados de ánimo del día. Exactamente. Sí, Muy sí. bueno. Y Están estos diferentes. ragas están preestablecidos o todavía se están creando ragas nuevos? Y hay ragas que son muy antiguos, 500 años, 1000 años, Claro, más también. Y, y hay algunos ragas que son adaptaciones más contemporáneas, que claro. son adaptaciones, hay muchas adaptaciones para películas de Bollywood. Entonces se Ah, hacen claro. como adaptaciones de ragas. eh, no son exactamente los ragas antiguos, entonces se le hace algún tipo de adaptación para que suene más moderno, Tal ¿no? cual. Entonces, eso sí, no sé si están creando ragas nuevos, pero sí en las películas de Bollywood Claro, están se ve que hay adaptando. una adaptación de ragas a algo más actual. Tal cual, tal cual. Sí. Y tengo entendido que una diferencia que puede haber, digamos, entre la música de la India y la música de Occidente, que nosotros en Occidente anotamos, ¿no? Están las partituras y hoy Sí, uno puede, digamos, recrear una obra de 200 años, 300 años, ¿no? La música clásica, porque está anotado, sí, está, digamos, en una partitura. sí. ¿Esto existió en la música, digamos, de la India o se mantenía ese raga porque se transmitía de alumno, de maestro a alumno, y esa era la forma en que se mantenía vivo el raga? Exactamente. En la música de la India eh, es como es la sucesión discipular también, ¿no? Claro, Es el maestro a discípulo, en forma oral se da el conocimiento. Si bien hay formas de escribir, ¿no? Muy rústicas en relación con la música occidental, que es muchísimo más complejo, ¿no? El sistema, digamos, de anotación eh, occidental. claro, eh, Sin embargo, es muy claro la forma de escritura también de las notaciones indias, ajá, indostánicas, no voy a decir indias, indostánicas. Eh, pero sí, la forma en general es oral, porque también si yo te doy una partitura de música indostánica, si no te la explico no la vas a poder entender. claro, me A imagino. diferencia de la música occidental, que si uno lee una partitura y hace, no sé, incluso en YouTube más o menos se entiende cómo son las duraciones de las figuras, uno puede llegar a comprender un poquito, pero eh, si yo no te explico una partitura o una notación indostánica, va a ser un poquito difícil que uno entienda, ¿no? Y hay
a otras cosas que uno va haciéndolo en forma oral. No, yo tengo alumnos, yo doy clases de música de la India y es vital, digamos, la clase. Yo no les paso las partituras y me voy, sino yo tengo que estar ahí constantemente. Porque hay un montón de cosas que uno... Mucho que explicar y mucho que uno que transmite también. Claro. No sé si tanto explicar, explico, obviamente, pero transmitir, no sé. Uno transmite, no sé cómo, no sé, con una mirada, con una... un contacto. Eso, sí, si bien las clases son online, porque yo estoy dando clases online, tengo alumnos tengo un alumno en Londres, después tengo alumnos en diferentes partes del país también. Qué bueno. Es el transmitir, no sé, una mirada, una forma, además de lo que digo, cómo lo digo, la forma, no sé, es algo, por eso lo que tiene la música de la India es muy emocional, ¿no? Es algo muy sutil que se percibe simplemente viviéndolo y experimentándolo. Que la música occidental es muy rica y tiene muchísimo, de hecho yo también enseño música occidental, pero ahí la parte emocional es como que está como de lado, es como dejada de lado un poquito, ¿no? En cuanto a lo conceptual, ¿no? Hay algo que falta, ¿no? Si bien se percibe, ¿no? Lo emocional en el rock, a diferencia de lo emocional en la música romántica, ¿no? Pero ese estudio, ¿no? Más profundo, ¿no? Y ese estudio y esa realización profunda también, ¿no? No está en la música occidental, pero en la música devocional o en música indostánica o de la India, sí está. Este concepto de música indostánica, ¿qué sería exactamente? O sea, ¿qué sería la música de la India con influencia? La música del norte de la India. Norte de la porque India. Hay dos ramas, ¿no? Dos vertientes, la música carnática más primitiva, que es del sur de la India, y la música indostánica, que es del norte, ¿sí? La carnática es más antigua, ¿sí? Y de la carnática salieron un montón de estilos de música, y de la indostánica también. Hay diferencias, si uno escucha incluso en los instrumentos, en la música carnática es más primitiva, en algunos casos tocan con solamente una tampura, con algunos instrumentos más primitivos, dólak, más sencillos. Claro, más sencillos, no sé si primitivo la palabra. Me imagino también más percusión por ahí también, ¿no? Más percusión, claro, no tanto armonio, no tanto citar. Y en la música indostánica se percibe más lo que es el armonio, ensambles de instrumentos. Y me imagino más como influencia extranjera, porque el armonio ya de por sí no es netamente de la India, también quizás alguna influencia, no sé, árabe, por ejemplo. Sí, el armonio en realidad está originado, los primeros armonios en Francia y en Alemania. Eran armonios que tenían válvulas y tenían un pedal abajo, que lo apretaban así como los órganos de iglesia, pero eran órganos de iglesia en realidad domésticos, ¿no? Un órgano de iglesia requería un armado, una logística que en una casa es imposible, ¿no? Y muy cara. Entonces el armonio era algo más que lo podían llevar y ponerlo ahí, lo podían transportar, ¿no? Estoy hablando incluso de los armonios que eran como un placar, ¿no? Sí, tal cual. Pero es más transportable que un órgano de iglesia que con los tubos era una instalación imposible, ¿no? Puede llevar años. Y bueno, y el armonio empezó de esa manera, ¿no? Y después se fue transmutando, se fue haciendo cada vez más chiquito, y en la India tuvo acceso, bueno, obviamente por los ingleses, ¿no? Y los musulmanes también, y adoptó la forma que vemos en los templos, por las razones que los hindú se sientan en el piso. No se sientan, no están, comen en el piso, se sientan en el piso, entonces, en sillitas, ¿no? Entonces, y también para transportarlo, porque siempre las caravanas, ¿no? Que iban de un lado para el otro, entonces, ¿cómo haces para llevar un placar de un lado al otro, ¿no? Entonces, creo que fue por esa la razón también que se fue adaptando a más chiquitito también.
Claro, y hoy hay, más digamos, es como el sonido, hoy por hoy es el sonido por excelencia de ese tipo de música. exactamente. El armonio se utiliza en la música sufí, en la música en qawwali, incluso lo utilizan también los bengalí, Bangladesh, en un montón de lugares se utiliza el armonio. Claro. Es un instrumento que se fue expandiendo cada vez más. En los estilos musicales que no se utilizaba se empezaron a utilizar. Claro. Había un montón de estilos que no se utilizaban y se empezaron a utilizar también. Sí, sí, un instrumento Sí, muy sí, popular, sí, sin sí. duda, sin Muy duda. popular, Claro. sí, sin duda. ¿Cómo, algo que yo siempre percibí, obviamente no conozco tanto de música de la India, pero lo que siempre percibí, por lo menos en las reuniones con los devotos, en los kirtans, en los bhajans, que hay, digamos, como un alto porcentaje de improvisación, ¿no? Digamos, hay como una melodía de base, pero los músicos como que están mirándose, juegan, ¿no? Suben, bajan, Sí. entran, salen. ¿Eso es característico, digamos, con toda la música de Oriente o es simplemente que es la onda de los devotos cuando se sientan a cantar? No, la música, sí, en realidad sí, te voy a decir que sí. En la música, sí dije que no, pero sí. En la música de la India hay mucho de improvisación. Yo creo que la composición en una composición, digamos, cuando uno, en un concierto, ¿no? Tocan una composición en particular, el, creo que el 20% o el 30% de esa composición es la composición en sí Claro, y el resto es improvisación, ¿sí? qué bueno. Eh, sí, sí, la improvisación es muy importante. ¿Sí? Algunos devotos no improvisan, no tocan lo que aprenden, pero lo de la improvisación me parece súper lindo, porque va fluyendo. Yo cuando empecé a improvisar en la música, bueno, con la guitarra, no empezaba Claro. a tocar solos con la guitarra, ¿no? Pero cuando empecé a tocar con los devotos, al principio, bueno, sacaba las melodías y tocaba la melodía que había sacado, ¿no? Que me aprendí la melodía, toco eso que había aprendido y listo. Pero cuando empecé a improvisar, que empecé a entender las escalas, los ragas, ¿no? Empecé a entender lo que estoy tocando, porque la base de la improvisación tiene que ver con eso, con entender el contexto, cuál es el contexto rítmico y cuál es el contexto melódico, Claro. ¿no? Para estar cómodo, ¿no? Para decir, bueno, yo voy por acá y estoy cómodo y voy y vengo y no tengo que estar pensando en lo que estoy tocando. Claro, una cosa es Entonces, improvisar, otra cosa es hacer papelones. Son dos cosas distintas. claro, claro. No, pero bueno, no pasa nada. Yo hice papelones también. ¿Quién no hizo? Yo hice un montón. Sigo haciendo papelones también, o sea, pero lo más importante es conectarse en ese momento, Claro, ¿no? Estar conectado, que no haya lugar para la mente, no haya lugar para el ego ni nada. Simplemente estar conectado con el, si uno está haciendo un vayan, que esté conectado con el vayan, que esté conectado y que no se rompa eso. No importa si uno se equivoca. Uno se puede equivocar miles de veces, pero lo importante es que no se corte, ¿no? Que siga, ¿no? Me he claro. equivocado un montón de veces improvisando, un Bueno, montón de pero veces. hay como un elemento medio como jazzero ahí, ¿no? Donde también en un, digamos, en un estándar de jazz hay como un Sí, esqueleto de la canción, pero alrededor de eso los músicos pueden estar tocando sí, lo que va fluyendo en el momento. También sí. esto de expresarse con el instrumento. Sí, hay como una estructura, digamos, dentro de la música de lo que es el raga, ¿no? La Claro. composición de raga, digamos, clásica, que es una primera instancia, que es el alap. Sí, el alap es donde se hace la primera improvisación, pero es como una meditación casi, es Ajá. como una especie de meditación, digamos, inicial, ¿sí? Y después empieza la vez que la parte de la composición, ¿no? Y uno puede hacer un paralelismo con lo que es la música del Vayan también, porque algunos kirtanías empiezan haciendo como una improvisación al principio. Claro, Empiezan Hare, no, claro, sin percusión, sin nada, ¿no? Como una meditación. claro, claro. Hare Krishna, no empiezan. Y en un momento se engancha la percusión y empiezan. Y arranca la Hare canción. Krishna, Hare, ¿no? Y después de eso viene una parte de improvisación.
¿no? Es como que entran la gente entra en el mood o en el rasa, ¿no? Del raga o de la canción, y ahí empieza la parte de la improvisación, ¿no? Y es muy lindo eso, es muy lindo. Claro, claro. Algunos se van de mambo igual, algunos se van de mambo, porque depende, tiempo, lugar y circunstancia también, ¿no? Uno está tocando con amigos, está bueno. Está Ok. bueno porque es una meditación, está buenísimo. Y que haya esa Pero, energía, está buena. claro, pero a veces cuando uno está con gente, digamos, que está comenzando en la conciencia de Krishna, a veces, esto se lo digo a algunos kirtanillas porque a veces se van de mambo, empieza, ¡ale! Y hay gente que queda medio colgada en eso, ¿no? Es Se muy queda, difícil para una persona nueva, ¿no? claro, que entra por primera vez al templo, que sigue un tipo loco que canta Hare Krishna. Entonces, mi maestro me dijo eso también. Me dijo Claro, eso. Me dice, eso es vayan. Me claro, dijo, eso es vayan. claro. No es Harinam. Harinam es cuando vos estás invitando a la persona a que se conecte con el Mahamantra. Entonces uno tiene que hacerlo lo más simple posible para que la Claro. persona pueda entrar. Si no, si yo empiezo a gritar y a empezar en improvisación como loco, la persona no entra. Puede ser que le guste la música, pero no entra, ¿no? Claro. Entonces, eso es importante. Yo improviso, pero depende también dónde estoy. En algunos lugares me voy más como en meditación y en otros es como que soy consciente de que si hay gente nueva, trato de invitarlos a que conecten con el Maha Mantra. Tal Eso cual. es para mí es muy importante. Súper, súper importante. Sí, sí. Y una Raúl, la verdad cosa, que... Sí, decime. y al final después de la composición después de los GATS, que sería la parte de composición y demás, hay una parte final preliminar que se llama Yala, que es la parte del clímax, ¿no? Y eso lo Ajá. vemos también en los kirtan, el Claro. clímax. Fíjate que todo tiene en Claro, relación hay como una con los ragas, estructura. Hay como hay una como una estructura. estructura, ¿no? Tal Si bien cual. no es todo con todo improvisación como el jazz, que quizás no conozco mucho de jazz, pero hay jazz o composiciones de jazz que es toda improvisación Exacto. prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, acá hay una estructura. Y se ve, lo puedo hacer un paralelismo, digamos, lo que es el kirtan con los ragas también, con la composición clásica de raga. Perdón Qué bueno. que te corté No, ahí, no, que me vas a no, decir algo. Sí, por sí. favor, Prabhu, la verdad que le quería agradecer todo este tiempo que No, nos por está favor. dedicando y todo este conocimiento que nos está brindando, la verdad que es súper interesante. Esto de la música y conciencia de Krishna, como decíamos al comienzo, nuestra tradición, la tradición del Bhakti Yoga, quizás tiene como máxima expresión la música, ¿no? La La devoción música. todo el tiempo se está expresando a través de mantras, de canciones, de poesía, de música, ¿no? Y es como nuestra tradición tiene muchísimo de esto, así que este tema en particular es, digamos, como fundamental para cualquier practicante de Bhakti Yoga, entender, ¿no? Las velocidades, entender el concepto de raga, Sí, entender que hay sentimientos, ¿no? Que es música sí. devocional, ¿no? Uno está como Devocional. poniéndole el corazón. Así que, Prabhu, la verdad que le quiero agradecer todo esto. La verdad Muchas que gracias. una información súper, súper rica. Antes del cierre, no sé si quedó alguna cosa en el tintero, por ahí yo no pregunté algo y hay algo que le interesaría comentar, alguna cosita última, como para hacer ya un cierre hoy. Eh, sí, lo que había dicho en un principio es como que el arte está innato en todas las personas, ¿sí? Algunos quizás tienen más habilidad, menos habilidad, pero cualquier persona se puede animar a, a hacer arte en todas Claro, sus vertientes, ¿no? Desde la danza hasta la pintura, pero que no dejen de hacerlo. Es una forma de sanación, de autorrealización tal cual. infinita, ¿no? Entonces que se animen y que todas las personas tienen el arte adentro. Qué Eso. bueno, Prabhu. Muchas gracias, muchas gracias. Pero No, bueno, antes de la despedida, lo voy a someter a la pregunta que cierra todos los episodios de Bhakti 360, y es sí. conocer un poco el viaje personal de cada uno de nuestros invitados dentro del mundo de conciencia de Krishna o dentro del Bhakti Yoga. Básicamente, bueno, ¿cómo conoció a los devotos? Bueno, fue muy increíble cómo conocí a los devotos.
Yo vivía, bueno, en Villa Domínico, Ujú. cerca del Parque Domínico. ¿Conoces? No sé si ya No, no, has ido no, alguna no vez mucho. ahí. No. Bueno, un parque muy grande. Es muy grande, tiene como un polideportivo, Ah, piletas, bueno, muy grande el parque. Eh, y un día yo siempre iba con mis padres. Parque Domínico es toda la vida. Fui a jugar, iba a los claro. juegos. Y mis padres, hay una feria también en el Parque Domínico, que es la feria se llamaba de forma negativa la Feria de los Pájaros, porque vendían pájaros. Claro. Por suerte creo que ya no los venden más, pero bueno, vendían otras cosas también, pero bueno. Y un día estábamos en el parque, un domingo, y se escuchaban ahí como te estoy hablando cuando tenía, yo no recuerdo bien, yo sí tenía 8 años, 8 o 9 años, me parece que tenía 9, era un poquito más grande. Y se escuchaban los tambores ahí, Claro. se escuchaban cantos, se escuchaban las cartas, yo todavía no entendía nada, ¿no? Lo que recuerdo eran personas con túnica, ¿no? Todas personas con túnica y pelados, ¿no? Y es lo único que me recuerdo. Después, Claro. hace poco encontré fotos de ese momento también. Encontré fotos, tenían un estandarte con el Mahamantra también. Eso me lo acuerdo porque vi la foto, porque si no, olvídate que me acuerdo. Pero sí me acuerdo la imagen, digamos, ¿no? De la gente reunida y cantando y tocando, ¿no? Me acuerdo me acuerdo eso, lo único que me recuerdo es eso. Y mi mamá había comprado una revista, la Alma Tatua, había comprado, Sí, claro. en donde está Krishna con un pavo real, la Mm. clásica, la del libro El Camino a Krishna. Astauta. Sí, sí. Bueno, es hermosa esa imagen. Bueno, ¿qué me pasó? Yo estaba, me acuerdo que en ese momento estaba terminando haciendo catequesis, me acuerdo. Estaba haciendo catequesis en una iglesia de allá de Wilde, y hablaba mucho del tema de las sectas, de las cosas así, ¿no? De todo Claro, eso, ¿no? Que hablaban en los años 90, claro, imagínate. claro, claro. Entonces, yo estaba con miedo. A todo lo que no era lo de católico tenía miedo. Entonces mi mamá había comprado el Atma Tatua y me acuerdo que le había dejado arriba de la mesita de luz. Entonces yo me acuerdo que entraba, yo tenía 8 años tenía, me parece que tenía 8 años. Me acuerdo que entraba a la habitación de mi mamá y tenía el Atma Tatua en la mesita de luz. Veía la foto, la imagen de Krishna y me agarraba como miedo. Porque digo, ay, ¿qué es eso? Era algo Ese es el extranjero, enemigo. Claro, raro. claro. Claro, el enemigo, ¿no? Era rarísimo. ¿No? Y lo miraba, pero me gustaba, era linda la imagen, pero era algo como que no era lo que me estaban enseñando a mí en ese momento, ¿no? Lógico, claro. Algo muy loco me pasó. Eh, Después de unos años, varios años después que incursioné en la música hardcore y todo, todavía no tenía ningún libro de Prabhupada. Me invitan a la casa de un devoto, eh, me acuerdo si era en Monte Grande, me acuerdo, y fuimos con un amigo. Y fuimos, yo todavía también no entendía nada, no, nada, no me acuerdo, no sabía nada todavía. Si bien escuchaba algunas bandas que eran devotos, pero no investigué nada, no existía internet tampoco, no es Claro, que podías claro. buscar, Era googlearlo otro ni nada. mundo. Otro mundo. Era otro mundo completamente diferente. Ahora, si uno quiere saber de los Hare Krishna, pones y aparece, o buscas un Sí. video de YouTube y listo. Buscas en tu celular directamente si querés. En el celular, claro, buscas en el celular, ahí Hare Krishna y te aparece. Bueno, eh, y entonces vamos a la casa de ese devoto y la experiencia fue hermosa. Fue mi primer programa de Claro. devotos. Fue increíble, ¿no? Porque si bien yo los conocía a los devotos cuando tenía 8 años, eh, no entendía nada en ese momento, ¿no? Pero tuve el darshan de los devotos cantantes, tuve el darshan del Mahamantra, porque escuché el Mahamantra, ¿no? Y Bueno. qué poderoso el Mahamantra, porque después de varios años, creo que a los 17 años fui a mi primer programa, año 97, año 98, a los 17 años volví del viaje de egresados. Año 98 fui a mi primer programa, 10 años después. Claro. ¿Cómo se manifestó? ¿No? Tal cual. Porque me interesó ir al programa, porque no me podría haber interesado, podría haber dicho, no voy a esa casa de los locos, eso no. La secta.
La secta, ¿no? No, pero ya en ese momento ya me había deconstruido, ya estaba en otra, Claro, ya igual. tal Había cual. pasado por el punk, había pasado por un montón de cosas, entonces ya mi cabeza ya no, ya Ya decía no todo había que no. problema, ya no había problema. Sí, no, soy ateo, soy esto, soy lo otro, en contra del sistema, en contra de Dios, todo bueno, estaba así, ¿sí? Pero bueno, fui. Mi amigo me dijo, vamos, fui, también me gustaban las bandas esas que tocaban los Devotos. Claro. Entonces cuando fui, la verdad que la pasé muy, muy, muy bien, muy lindo. Tuve el darshan de Gobernitay, tenía unos Gobernitay los Devotos en ese momento, ahí en Monte Grande. Eh, cuando probé el Prayadan, alucinante, increíble. Tal La cual. charla, el kata, increíble. La verdad que no, ese día me acuerdo, bueno, antes de irme del programa, yo no tenía un Canti. Entonces, mi amigo me dice, comprémonos un Canti, porque los devotos de las bandas tenían Canti también. Claro. Entonces yo quiero un Canti, por como los devotos, como los pibes de hardcore. Porque todos los hardcore tenían Canti en ese Todos momento. tenían, Entonces, claro. claro, también por eso, ¿no? Todo se fue dando de esa manera, ¿no? También de querer imitar un poco, ¿no? Bueno. Y me compré un Canti y me compré un libro, que cuando me dan el libro, ¿qué imagen tenía? El La de Camino a Krishna. Krishna. Qué La bueno, imagen del alma tatua, la misma. qué bueno. Pero mi sentimiento fue diferente. No fue un sentimiento de rechazo, fue un sentimiento de, wow, increíble, ¿qué es esto? Qué Un clara que grito la tenía así, mamá. qué clara que la tenía mamá, Claro. increíble. Y después cuando, aparte me había comprado un incienso también, un sándalo, y lo había puesto con el libro. Entonces, yo lo tengo el libro todavía. Qué bueno. Ahora, mira, si lo hubiera preparado te lo mostraría, pero bueno. El mismo libro del el Camino a Krishna, lo Claro. tengo ahí. Cuando lo huelo el libro, siento el mismo olor de incienso, se mantuvo desde ese momento. O sea, agarro el libro, lo huelo y tengo el mismo sentimiento que tuve en Claro. ese momento, fresco, Volvés a ¿no? ese programa. Novedoso, vuelvo a ese programa, me acuerdo estaba en el tren volviendo a mi casa con el libro y lo miraba el libro. Y lo miraba y decía, ah, qué lindo. Lo Qué bueno, miraba y lo olía. No, qué bueno. increíble, increíble. La verdad que. Y bueno, y de ahí después empecé a ir al templo de Andonaegui. Ujú. Empecé a ir a Bernal también, a los devotos de Bernal. Prácticamente me crié ahí en Bernal, con los Claro. devotos de Bernal. Son como mi familia. Y con Andonaegui. Fueron como mis grandes escuelas, digamos, en mi camino espiritual. Y bueno, eso fue. Después tuve un tiempo como un tiempo de alejamiento también. ¿Sí? Estuve un tiempo alejado, unos 4 años más aproximadamente. Pero, pero después yo siento que volví como más fuerte en el sentido de que con más entusiasmo, Claro. ¿no? No sé si más fuerte espiritualmente, pero más entusiasmo, ¿no? Da igual. Sí, Más pero entusiasmo, más entusiasmado. claro, son los procesos también, un practicante atraviesa distintos procesos, no es que Exacto. no solo es ascendente, sino que también hay mesetas, ¿no? Hay mesetas, Hay exacto. distintos lugares del camino. Fue necesario, Claro. para mí fue necesario, eh, y porque vi todo de otra manera a como lo veía. Y ahí donde me conecté con la música de la India, cuando volví, me conecté con la música de la India ahí, Claro, ¿no? Y era fue todo necesario para como, eso, era necesario para eso. era necesario para eso, sí, era Tal cual. necesario. Por lo menos en mi caso, ¿no? Obviamente, Claro, espero que las personas nunca se alejen, ¿no? Que siempre estén conectadas con Krishna, porque es hermoso el camino. Es hermoso estar conectado con Prabhupada, con los libros de Prabhupada. Eh, Leer los libros de Prabhupada era como, no sé, las películas de Marvel, como ahora que uno espera la película de Marvel a tal que cual. salga la película de Marvel y la mira. Bueno, me quiero comprar el libro de Prabhupada, no puedo esperar para leer el próximo libro. Y esperaba el domingo ansioso, llegaba el domingo, compraba el libro de Prabhupada y me lo leía, pero no sé, en 2 días, en un Qué día me lo bueno. leía. Era como increíble. La verdad que tener la fortuna, ¿no? Y la misericordia de poder haber conocido a Prabhupada, ¿no? A través de sus libros es invaluable.
Es increíble. Y estoy pero muy agradecido a su divina gracia, Srila Prabhupada, porque gracias Ay, a él y a mi maestro espiritual, bueno, poder estar, digamos, en conexión constante con los devotos, ¿no? Y ellos nunca, lo más importante, ¿no? Estar conectado con los devotos porque uno no se olvida de Krishna. tal cual. Entonces siempre en algún momento me llega algo de Krishna, siempre de Radha Krishna, algo. En algún grupo siempre alguien postea algo de Krishna. En Facebook está lleno de devotos. En Facebook ya Tal tienes cual. a todos los devotos. En Instagram tenés a todos los devotos. Siempre aparece Krishna. Siempre, siempre está. Entonces, tener la fortuna de estar asociado con devotos es una gran misericordia. Y estoy muy agradecido a Prabhupada. Gracias a Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Muchas gracias a vos, Ya, Prabhu. Muchas gracias por toda esta gracias. información, todo este conocimiento, todas estas realizaciones muy, muy ricas, Prabhu. La verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Prabhu, Bueno, Arjuna, por la invitación. Y bueno, mando un gran abrazo, gran saludo para todos los devotos de Mar del Plata, muchas que gracias. espero pronto poder ir allí a visitarlos Claro que sí. y Y estar hacemos ahí un con buen ustedes. kirtan. Hacemos un kirtan así estático, y si no hay gente nueva, lo hacemos con más improvisación. Bien improvisado, hagámoslo Bien bien improvisado. improvisado, sí, sí. Haribol, Sadhu, mi Bueno, reverencias. Hare Krishna, Haribol, Hare Prabhu, Krishna, nos Haribol. vemos. Haribol.